Presentamos Cinco Sentidos, charlas informales con quienes a diario se reinventan y construyen a partir de sus sueños logros que con su vocación, profesión, emprendimiento u oficio buscan un futuro mejor para toda la comunidad. Hola, buenos días, ¿cómo están? Como siempre nos encontramos en Cinco Sentidos. Hoy vamos a tener una nota muy interesante. Nos vamos a introducir en el mundo de la odontología holística con la odontóloga Viviana Marchetti. Como ustedes saben, es de Necochea, pero desarrolla su actividad desde hace mucho tiempo en Buenos Aires. Sí, la odontología holística, a mí cuando me preguntan qué es la odontología holística, me gusta dar la definición de holístico. Holístico proviene de holismo, y holismo significa concebir una realidad como un todo que es más que la suma de las partes que lo componen, es decir, como un todo indivisible. Entonces, se trata de tener un abordaje, una mirada más integral, donde no solo vemos la boca y problemas que puede haber en los dientes o en las encías, o cosas que afectan estrictamente a la boca, sino ver eso como una parte de todo el cuerpo. O sea, nosotros no atendemos un diente, nosotros atendemos una persona que nos consulta por un problema en su boca. Entonces, ver un poquito más allá de la boca, explicar un poquito cómo se relaciona la boca con el resto del cuerpo, explicar que la boca y los órganos a su vez están relacionados con una emoción determinada. Entonces es un salir un poquito, es como yo digo, pensar un poco fuera de la caja y tomar a la persona como un todo, y ahí es donde podemos integrar la boca, el resto del cuerpo y las emociones, para hacerlo, digamos, muy sintéticamente, ¿no? Correcto, pero es interesante este concepto que quiero preguntarte cómo llega a vos, cómo te interesás en esto, porque lo holístico generalmente lo referimos a terapias alternativas, no a profesiones concretas como puede ser la odontología, ¿no? Sobre todo después de la pandemia uno ve como una mirada holística, hay como palabras que se van poniendo de moda, pero uno las va repitiendo y no sabe tanto el origen como lo has explicado recién, Viviana. Sí, la realidad es que esto es bien práctico, Claro. Es bien práctico, y a veces me pasa inclusive con colegas que no conocen de qué se trata, y es como que la palabra holístico suena a místico, y esto de místico no tiene nada. Claro. Es bien práctico, bien llevado a la biología, al cuerpo, a lo físico, y tiene que ver, digamos, de qué manera se relacionan. Nosotros estamos formados no solamente por el cuerpo físico, nosotros estamos formados por 4 cuerpos. Un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo vital, que es donde habita nuestra energía, y un cuerpo físico. Y esos cuerpos están relacionados entre sí. ¿De qué manera? Decimos que cuando uno tiene un pensamiento pensado, un pensamiento sostenido, ¿no? Recurrente, no uno que viene y pasa de largo, eso genera una emoción. La emoción genera en el cuerpo, hace que el cuerpo secrete hormonas que están relacionadas a la emoción que uno está teniendo. Y de acuerdo a la hormona que el cuerpo secrete, eso va a la sangre y da una química en la sangre que se va a manifestar o bien como salud o bien como desequilibrio, enfermedad, sufrimiento, dolor. Entonces, es algo bien palpable y hasta medible, te diría. No tiene nada que ver con lo místico, y bueno, y recientemente, hace un par de días, leí un artículo que en Brasil, la Organización Mundial de la Salud empieza a reconocer estas, entre comillas, terapias alternativas como ciencias, porque en realidad, no es que son, digamos, son bien medibles y bien palpables. Y dentro de lo que yo llamo la odontología holística, que es unir un poco la ciencia con la espiritualidad, se trata un poco de eso, ¿no? De
de entender que nosotros no somos solamente el cuerpo físico, sino que nosotros nos pasan cosas, nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones, y eso afecta el comportamiento de los órganos dentro de nuestro cuerpo, afecta la biología, la determina para un lado o para el otro. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, generamos emociones positivas, eso se traduce en el cuerpo, en la generación de hormonas que conocemos como las hormonas de la felicidad, como son la serotonina, la dopamina, que también están muy de moda, ¿no? Y por el contrario, si tenemos pensamientos negativos, tenemos emociones negativas, el cuerpo va a secretar las hormonas que conocemos como las hormonas del estrés, como son el cortisol, la adrenalina, etcétera, etcétera. Entonces, si uno entiende que la calidad del pensamiento afecta la calidad de las emociones y eso va a afectar la calidad del funcionamiento de nuestros órganos, tenemos una herramienta maravillosa para poder trabajar nosotros mismos, inclusive en la autocuración, o poder ser proactivos o generar sinergia en cualquier tratamiento médico que emprendamos convencional. Correcto. Lo que pasa que a veces, a propósito de la convención, sobre todo nosotros desde los medios, en el humor, por ejemplo, al odontólogo se lo relaciona con el torno y una especie de tortura, ¿no? Entonces, es interesante escucharte, Viviana, porque aquí hay una mirada que va más allá de lo que sería un tratamiento típico odontológico. Además de tu capacitación y de prepararte y estudiar sobre el tema, ¿estás transmitiendo tus conocimientos en cursos, ya sea para la gente que esté interesada, para pares profesionales tuyos, etcétera? ¿Cómo lo transmites? Sí, la verdad que bueno, a partir de, por ejemplo, estos espacios, al que nuevamente agradezco la posibilidad para difundir un poquito de lo que hago, porque mi propósito es generar conciencia en la gente, no solamente en colegas profesionales, que es muy importante para que cada vez haya más profesionales de la salud que vayan en pos de ejercer una profesión que sea más humana, ¿no? Con un poco más de sensibilidad y no tan estandarizada. Yo siempre digo que hay que ver la individualidad de cada persona que nos viene a consultar, porque la persona que nos consulta, en la especialidad que sea, es una persona a la que le están sucediendo cosas, o sea, nos pasa la vida, y lo que pasa en la boca no queda en la boca, nos pasa en todo el cuerpo. Entonces, es muy interesante poder tener esta visión, porque además yo me pongo en el lugar de paciente también, cómo me gustaría a mí que me traten, ¿no? O que me acompañe. Digo, el profesional de la salud tiene que ser para mí, ¿no? Entonces yo no tengo la verdad absoluta, pero es una filosofía mía. Tiene que ser alguien que acompañe a la persona a ganar salud, y lo interesante y lo rico de esta propuesta que es entender que nosotros podemos ganar salud. En lugar de tratar solo síntomas, callar síntomas y tratar enfermedades, no solamente vamos a tratar el problema, sino que a partir de ahí la idea es acompañar a esa persona a que cada vez se sienta mejor y que gane salud, y que no sea una persona que está perpetua en los tratamientos médicos, odontológicos o de la especialidad que fuera. Entonces, trato de difundir esta filosofía y este conocimiento para generar conciencia, no solamente en aquel que está en el lugar de paciente, sino en aquel que está en el lugar de profesional, y lo hago a través de estos espacios, en charlas que doy, y bueno, próximamente estoy armando, porque mucha gente me pide, dar charlas de manera online, virtuales, para poder, digamos, llegar no solamente a la gente que vive en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sino a la gente que está en el interior también. Correcto. ¿Y esto a través de qué tipo de red lo realizarás? Mira, la publicación y la promoción y el aviso, digamos, de cuándo van a ser las charlas o las charlas que se van a dar, lo hago por Instagram, que es un lugar al que en general todo el mundo accede,
Y después, bueno, ahí se hacen por una plataforma de Zoom, vía Zoom, hay un link de inscripción, bueno, hay algunas que son aranceladas, otras que son en forma gratuita, pero bueno, en mi Instagram yo voy publicando cuándo son esas charlas, la fecha, la manera de inscribirse, si tienen valor arancelado o no. Ahí van a encontrar toda la información, y de hecho en mi Instagram yo voy publicando también voy publicando cosas para que la gente se vaya enterando de qué se trata un poquito esto. Correcto. Doctora.Viviana Marchetti, con CH. Correcto. Y doble T, es tu Instagram. Sí. Bueno, perfecto. Y acá estoy viendo y hay muchas otras publicaciones que también pueden seguir, ¿no? Sobre otros temas importantes. Sí, digo, pueden ir viendo ahí porque yo ya tengo muchas publicaciones explicando, explico cosas de la odontología convencional, y también voy poniendo, es como uno a través de cambiar ciertos hábitos de alimentación puede mejorar la salud de la boca, cómo se puede utilizar la medicina ortomolecular, que es usar vitaminas y minerales y oligoelementos para mejorar la calidad y optimizar también el resultado de ciertos tratamientos, como pueden ser los tratamientos donde utilizamos implantes dentales. Hablo un poco también de cómo están relacionados los órganos con cada grupo de dientes, con un grupo de órganos determinados del cuerpo y qué emoción le corresponde. Bueno, hay bastante en el Instagram que pueden ir viendo, y bueno, para aquel que después quiera profundizar, van a estar estas charlas online, que van a ser charlas cortas para público en general, para que todo el mundo lo pueda comprender. Muy bien, perfecto, Viviana. No sé si quedó algún otro tema que te interese destacar y no te haya preguntado, porque antes de esta nota que va a salir al mediodía del viernes 11, habrá salido un programa especial homenaje al doctor Favaloro. Y mientras te escuchaba recordaba sus palabras, ¿no? Esto de, antes del examen clínico, charlar con el paciente, hacerse parte de sus necesidades y de su pensamiento y sentimiento para poder abordar mejor la parte clínica o médica. Sí, muy importante porque, mira, la consulta odontológica que yo ofrezco dura entre 1 hora y 1 hora y media, la primera consulta. Donde vamos charlando y yo incorporo una historia clínica que se llama historia de vida, donde le hago un montón de preguntas al paciente y donde nos ponemos a charlar, porque es muy difícil que si uno llega a una consulta y en 10 minutos la persona hay cosas que no cuenta, porque a uno no le sale abrirse y contar, pero bueno, es muy importante ver qué momento de la vida está pasando esa persona en el momento que nos viene a consultar. Porque bueno, de eso va a depender la predisposición que tenga, va a depender del resultado que nos pueden dar los tratamientos, escuchar qué quiere el paciente, qué busca o qué espera de ese tratamiento, cuál es su necesidad, no todo lo que yo tengo para ofrecerle, porque yo le puedo ofrecer un montón de cosas, pero a lo mejor no es lo que necesita esa persona en ese momento. Entonces, la primera consulta y todas, es tan importante la escucha, tan importante, porque está tan mecanizada la consulta médica hoy en día, lamentablemente, que nos perdemos además un montón de información que también nos evita pedir un montón de estudios que a lo mejor no hacen falta. Claro. O pedir otros que sí. Entonces, de hecho, yo le pido un análisis de sangre y orina a todos los pacientes que vienen al consultorio. Y me dicen, ¿y para qué te pide esto tu dentista? Y bueno, porque yo tengo que ver cómo está su estado sistémico, digamos, cómo están sus valores, es importante. Y hasta ahora no se incorpora, eso no se tiene. Bueno, parte del abordaje de hacer una consulta con una odontología más integral. Correcto. Bueno, doctora Viviana Marchetti, yo te agradezco mucho esta primera charla con la radio, espero que no sea la última y seguramente surgirán consultas de los docentes y demás, que por ahí en la medida de tus posibilidades te volveremos a molestar para volver a mantener otra conversación sobre varios temas, porque hay otros también de interés que vos tratás y que nos parecen potables para la comunidad, ¿no? Sobre todo para el oyente radial que recibe la información de manera gratuita. Así que muchísimas gracias, lo que quieras agregar.
Bueno, darte las gracias por el espacio nuevamente, la verdad que no es ninguna molestia, para mí es un placer dar esta pequeña contribución, así que estoy a disposición para cuando quieran aportar mi granito de arena. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta aquí, 5 sentidos. Los esperamos en el próximo encuentro.